como discípulos fuimos enviados por Jesús para reflejar las buenas nuevas del Evangelio con nuestras palabras y nuestras vidas. Entonces, la lección de hoy es proclamando las buenas nuevas. ¿Okay? Entonces, sí, antes de que empecemos ahí con la instrucción y lo demás, en la página 80 vamos a orar. Y así le pedimos a Dios que nos dirija hoy. Gracias, Señor, por esta mañana que tuvimos la reunión en inglés, pero ahora tenemos el tiempo para hablar en español y recibir la palabra en nuestro idioma. Te pedimos que nos hables hoy, que edifiques nuestras vidas y pongamos en práctica esto que vamos a aprender. Pedimos por Yulisa y su familia, especialmente sus papás, y Xavier también, que no están acá, que los cuides y que les animes a seguir aprendiendo y creciendo en el Evangelio. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, dice ahí que a todos nos gusta recibir buenas noticias, ¿verdad? Ya sea de un amigo o cualquier persona que conocemos. Nos gustan las buenas noticias. El Evangelio, la palabra Evangelio, es en realidad una palabra en griego que se pronuncia justamente así, Evangelion, y significa buenas nuevas. Entonces, la gente quiere escuchar buenas noticias, ¿verdad? Pero a veces nos da pena o sentimos que está fuera de lugar o que vamos a ser rechazados. Sí. Y también se nos olvida que para nosotros son buenas nuevas. Lo vemos como algo aburrido, tal vez. Si no lo vemos como algo apasionante en nuestra propia vida, ese puede ser el problema. ¿Cómo se sintieron cuando recibieron la buena noticia? Por ejemplo, el hermano José, cuando le dijeron que su empleo estaba todo en orden, ¿cómo se sintió? Esa fue una buena noticia, ¿verdad? ¿Cómo se sintió? Gozoso. Mi corazón relajado. Estaba en paz, relajado. Ya dormía tranquilo. Sí, ya. ¿Cuál fue otra buena noticia que recibieron algunos de ustedes? Pues ahora también con tanto problema que hay, ya recibí el Medicare también. Yes. ¿Cómo se sintió? Pues también ya, ahora no más falta. Me siento más viejo. Más joven. Ahora no más faltan las consecuencias de tratamientos con los doctores y eso. Sí. Pero tenemos fe en Dios que todo suple. Entonces, la cosa es que esa frase de buenas nuevas la usamos tanto, ¿verdad? Que se nos olvida de que en realidad son buenas noticias. Y bueno, en el estricto término de la palabra, no son nuevas porque hace muchos años que fue anunciada, entonces en realidad son viejas noticias, pero son nuevas para las personas que las escuchan. Hay una frase que comúnmente significa eso, ¿no? Son buenas noticias nuevas. Escuchan, esto no es algo que se vuelve viejo, pero es vigente, digamos, es noticias que hoy tienen impacto hoy, afectan la vida de las personas hoy. Y también lo podemos relacionar a nosotros mismos, ¿verdad? Que antes dábamos noticias de rutinas diarias, ¿verdad? Pero ahora nosotros damos nuevas noticias del Evangelio. Ahí está también la diferencia, que ahora te dedicas a dar nuevas noticias de la palabra de Dios. Ahora, he escuchado la palabra evangelista, ¿verdad? ¿Qué se les viene a la mente cuando escuchan evangelista? Pues alguien que va llevando el Evangelio de parte en parte. A mí se me imagino a Billy Graham, que se predicaba a miles. Porque así fue como crecí y yo pensaba en mi contexto que el evangelista es el que se para enfrente de miles de personas y predica. Pero ¿qué dice la Biblia? Que, Mateo 28, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, enseñándoles todas las cosas las que les he mandado. ¿Y qué es eso? Se llama, como verbo sería evangelizar, como verbo, ¿verdad? En infinitivo, evangelizar.
Y los que comparten el Evangelio se convierten entonces en evangelistas. Entonces, evangelista no es el que predica miles solamente, pero como dice la hermana Lupita, el que va y anda compartiendo por donde sea que va. Y una vez oí un evangelista que dijo, yo soy evangelista, ando predicando aquí, y yo nomás planto la semilla. Y el pastor es el que la tiene que recoger y cuidarla para que crezca. Porque yo nomás ando dando así como evangelista aquí y allá. Pero si se fija el modelo de lo que aparece en Mateo 28, la responsabilidad no solamente es por sí la semilla, aunque también aparece en la Biblia, yo sembré, Apolo regó y el crecimiento lo da Dios. Pero la responsabilidad del creyente es hacer discípulos. Cuando hablamos de compartir las buenas noticias, estamos hablando de hacer discípulos para Cristo. Por tanto, vayan o id en el lenguaje de Reina Valera, y hacer discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Entonces, cuando dice todas las cosas, se refiere a todo el consejo de Dios. O sea, enseñamos el Evangelio, porque como el Evangelio se presenta no solamente en algunas partes de la Biblia, ¿verdad? Como por ejemplo 1 Corintios 15, que define las buenas nuevas y dice, estas son las buenas nuevas que les prediqué, que Cristo vino, que murió conforme a las Escrituras. Pero el Evangelio se ve desde Génesis hasta Apocalipsis, en cada libro de la Biblia. Entonces lo que dice Mateo 28 es, hagan discípulos, enséñenles todas las cosas. La responsabilidad como evangelistas no solamente es compartir el Evangelio. De hecho, eso se convertiría en una labor bastante más sencilla, porque solo predica y se va, no tiene problema con la gente. No les revisa su vida, no les apunta al pecado, específicamente, ¿verdad? Compartir el Evangelio hoy día de muchas formas es bastante más sencillo si solo se hace una vez a alguien que casi no conoce. Pero la labor de la iglesia es hacer discípulos. No solo de la iglesia, pero en el sentido estricto del mandato del Señor, de sus hijos, es hacer discípulos para Cristo. Enseñar todo el consejo de Dios a la gente. Pablo ¿qué ejemplo nos daba? Y siempre nos decía dos palabras, la verdad y el misterio. Porque siempre decía, les voy a dar a conocer el misterio. Siempre hablaba casi de misterios. Y a otros decía, les voy a hablar con la verdad. Y la verdad empezaba a predicar de Cristo. Y los misterios, pues, como por ejemplo ahí en la muerte esa que nos da, es un misterio. Que nos da a entender ahí de que vamos a morir y que vamos a resucitar y que en un cuerpo así, o sea. Y yo creo que eso es un misterio que y la muerte Entonces, el relato de hoy es en Hechos 17, 22 al 31. Ahí lo tienen en el libro, en la página 81. Y es el relato de una evangelización. Pablo, predicándole a la gente, a los griegos aquí, llevándole las buenas nuevas del Evangelio. Bueno, en ese tiempo la gente le gustaba escuchar nuevas enseñanzas, nuevas teorías, y hablaban, se ponían a hablar de cualquier cosa, a ver lo que les surgía, ¿verdad? Y les gustaba escuchar nuevas ideas. Y ahí fue donde Pablo fue. Entonces, leamos Hechos 17, 22 al 31. Está en el libro, si lo... Hechos 17, 22 al 31. ¿Lo leemos juntos? Ok. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido. Al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio.
el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra. No habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Muy bien. Entonces, más o menos entienden la historia, cómo fue lo que pasó. Sin decir cada palabra, pero podían repasar la historia. ¿Alguno quisiera repetirla? Si entendí yo bien, Ajá. es que estaba hablando que miró que Dios no se puede conocer. Dice Dios no conocido. Pablo comenzó a decir que pues, no se puede conocer Dios porque ustedes no quieren saber de Dios. Ustedes tienen imágenes por templos hechos de tu propio mano. Y así la humanidad nada más anda inventándose dioses y templos y no pueden ver quién es Dios porque están en su propio mundo. Ok. Más o menos. No Hay sé. un detalle ahí, pero más o menos así andaban ellos. Pero qué, a ver, hermano. O sea, estaban buscando, pienso yo, estaban buscando dentro de su alma algo, tener algo, ¿verdad? Pero por eso tenían tantos dioses, pero no conocían al verdadero Dios. Por eso Pablo les presentó allí, por eso ahí les puso a Dios no conocido por ellos, ¿verdad? Porque no lo conocían. Eran muy religiosos, sí, tenían un montón de Idólatras, un montón de imágenes, sí. pero no conocían el verdadero Dios. Por eso él se, como quien dice, se introdujo ahí, se dijo, pues ya que tienen tantos, les voy a presentar uno, como uno que no lo conocen, ¿verdad? Se agarró de ahí para poder entrar a presentar al verdadero Dios. Ok. A ver, hermano. Pues también, pues yo lo podía aplicar a hoy en día, de tantas religiones que hay. Y pues, mucha gente pues sabe, ¿verdad? Porque salen películas y todo, que Cristo murió y que lo crucificaron, pero verdaderamente no conocen la verdad. ¿Verdad? Pero cuando tú empiezas, porque cuando tú empiezas a hablar la verdad, Dios siempre da una oportunidad para que tú hables de Él y darlo a conocer a esa persona. Porque tú vas a un lugar y ves un montón de imágenes y le dan más énfasis a las imágenes que Pues Cristo. es como nosotros sabíamos de Dios porque habíamos oído, pero no lo habíamos conocido. Pero aquí es donde dice, ¿verdad?, que Dios, habiendo pasado los tiempos de esta ignorancia, ahora manda. Ahora no es saber, dice que ahora manda en todo lugar. Ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan.
Ok, miremos la historia para entenderla un poquito mejor en la página 81 siempre. Miremos parte por parte para que después podamos leer la otra sección. Dice, entonces Pablo, bueno, ya había pasado algo, Pablo había ido a esa ciudad, había andado ahí por el medio, puesto en medio del Areópago. Ok, el Areópago es como un lugar donde se reúnen, como un auditorio como este, y la gente ahí habla o predica y dan sus enseñanzas de lo que sea, como un auditorio pues, pero de ellos, de los atenienses, que son griegos. Varones atenienses, aquí empieza el discurso de Pablo, empieza a hablar, dice, hey, varones atenienses, en todo observo que sois muy, ¿cómo? Religiosos. Muy religiosos, gente religiosa. Ok, no está diciendo que son buenos o malos, solo está diciendo que son religiosos, les gusta la religión, ¿verdad? No dice que están bien ni tampoco que están mal. Dice, porque pasando y mirando vuestros santuarios, tienen muchos santuarios, ya dijimos que son idolatras y todo lo demás, hallé un altar en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido. Tienen muchos dioses y uno de esos es el Dios no conocido. Entonces ellos adoran a todos, pero uno de los que adoran, alguien se lo inventó, lo puso ahí y dijo, este es el Dios no conocido. Y ya van todos ahí, no lo conocemos, pero te adoramos. Le ponen ahí incienso y todo. Y Pablo pasó, vio todas las esquinas de todos los dioses, una cosa que es tremendamente ofensiva. Me acuerdo cuando fui a India, en cada esquina había un dios y le queman ahí incienso y le ponen flores, es bien feo. Es triste por la ignorancia, ¿verdad? Pero Pablo, miren lo que hizo. Él vio eso y predicó el evangelio a través de algo que era idolatría. Se fijan, ellos no sabían lo que estaban haciendo. Ellos estaban haciendo algo ahí y él usó eso como un puente para predicar el evangelio. Porque como para no meterse en problemas. No tanto, más o menos, sí. Sí, porque empieza como halagándolos, no les dice, ustedes son unos idólatras, sino que él les dice, son muy religiosos ustedes. Y veo que en uno de los altares que ustedes tenían, hay uno que no conocen, que adoran pero no conocen. Entonces lo usó como un puente bien inteligente para predicarles el evangelio. Él fue bien. Y no solamente eso, fíjense qué otras cosas él hizo. Dice, al que vosotros adoráis pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. Entonces ahora hizo la conexión. Ustedes no lo conocen, miren, tienen muchos dioses, pero yo conozco a ese que adoran y ustedes no conocen. Entonces a ese les anuncio, ya empieza a predicar. ¿Quién es ese Dios? Ahora le predica como diciéndole, miren, el Dios verdadero es este. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Ok, no habita en templos hechos por manos humanas. ¿Qué son los dioses que ellos tienen? Dioses que habitan en templos hechos por manos humanas. No es un Dios como ese. Son dioses que son dioses de cosas específicas. Dios de la fertilidad, por ejemplo, ¿verdad? Si ellos querían tener muchos hijos, hay un Dios de la fertilidad. Pero este Dios no es el Dios de la fertilidad o el Dios de ninguna otra cosa, sino el Dios que hizo todo. O sea, es el Dios que controla todas las cosas que ustedes dicen que adoran. Ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo. ¿Por qué? Porque los dioses que ellos tienen, ¿qué pasa? Tienen que darles ofrendas y tienen que cuidarlos y ellos los culpieron con sus manos. Pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Sus diositos ellos tienen que cuidarlos, ¿verdad? Tienen que ponerlos ahí en una cajita. Pero más bien este Dios, es todo lo contrario, este Dios le da vida a todos. Y de una sangre es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre, no sé, puede ser probablemente porque ellos ofrecían sacrificio, quizá. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, Adán, ¿verdad? Para que habiten sobre toda la faz de la tierra y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. O sea, Pablo está diciendo, mire, este Dios es impresionante, le está predicando
Le está diciendo quién es el Dios. Todo, Él ordenó el tiempo, Él ordenó el espacio, Él ha hecho todo. Para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando pueden hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de vosotros. Él le está diciendo, mire, si ustedes vienen a Dios es porque Él quiere. Dios lo va a ordenar todo para que ustedes vengan a Dios. En Él vivimos, nos movemos y somos. O sea, Él dio la vida y la sostiene, lo que está diciendo Pablo. Este Dios es impresionante, un Dios como ningún Dios que ustedes conocen, le está diciendo Pablo prácticamente. Ahora, el otro movimiento, ya les predicó más o menos quién es Dios. Dice, Dios creó el cielo, la tierra, Él da vida, Él la sostiene. Él no necesita de ninguno de ustedes, más bien Él les ha dado la vida, ustedes existen porque Él les dio la vida. Y después está este otro movimiento inteligente de Pablo. No solamente lo conectó con el Dios no conocido, un altar que tenían ahí, pero también citó a uno de las personas que ellos conocían. Dijo, acá, en Él vivimos y nos movemos y somos, como alguno de vuestros propios poetas también ha dicho. Entonces ahí está citando a alguien que ellos conocen, un poeta que ellos conocen, alguien que ellos leían, y decían, no, este sí es bueno, mira cómo... Y él cita una fuente que no es bíblica para conectar con ellos y le dice, porque linaje suyo somos, siendo pues, la cita es esa, linaje suyo somos. Yo la verdad no sé de dónde viene eso, de dónde lo sacó Pablo, pero lo que está diciendo es que vienen de Dios y lo conecta eso que dijo ese poeta para decir, esa es la única frase que usó, linaje suyo somos, sacado fuera de contexto, yo no sé, o tal vez estaba bien, pero dijo, linaje suyo somos, ese poeta dijo, siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro. Ahora le está tirando duro a los ídolos, oro, plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, entonces le dice, ídolos, olvídense, ninguno de esos es Dios. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Ahora le apunta su pecado. Arrepiéntanse de sus pecados, dejen sus ídolos, por cuanto ha establecido un día en el que juzgará al mundo con justicia. Este Dios creador los va a juzgar por sus pecados. Arrepiéntanse, porque Él reina en todo el mundo. Por aquel varón a quien designó, ahí está hablando de Cristo, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Ahora predica a Cristo. Lo último que hace es predicar a Cristo. Pero toda esa predicación es, miren, ¿por qué les predica Pablo así? Yo pienso que es por la mentalidad que ellos tienen. Pablo jamás le predicaría así a los fariseos, porque los fariseos conocían a Yahweh, el Dios de Israel. Él no les predicaría, miren, el Dios que creó. No, él les predicaba más bien como el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Aquí no menciona a Abraham, Isaac y Jacob. Aquí menciona más bien al Dios no conocido. Entonces la conexión de Pablo es diferente entre los fariseos y los gentiles, porque la mentalidad de ellos era idólatra, tenían muchos ídolos. Entonces su conexión es el Dios no conocido, el poeta que dijo el linaje suyo somos, y después los llama a arrepentir, dejar sus ídolos, arrepentirse de sus pecados, y van a ser juzgados. Así que van a ser juzgados por aquel varón a quien Dios designó. ¿Quién? Jesús. No dice el nombre aquí, pero está hablando, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Ahí les predica a Cristo. Entonces, lo que pasa después, miren, si tienen su Biblia, vayan a Hechos. Ya habla de la vida eterna. ¿Cómo? Ya habla de la vida eterna. Ya está diciendo ya levantado de los división, muertos. Ya Ya estoy diciendo levantado de los muertos. Pero fíjense la reacción de la gente. Si van a su Biblia, porque ahí termina hasta el 31. 31. Cuando oyeron de la resurrección, unos se burlaron, pero otros le dijeron, queremos que usted nos hable en otra ocasión sobre este tema. Entonces en ese momento Pablo salió de la reunión, algunas personas se unieron a Pablo y creyeron, y daban nombres. Entre ellos estaba Dionisio, miembro del Areópago,
también una mujer llamada Damaris y otras más. Entonces algunos creyeron, otros dijeron, estás loco. ¿Por qué? Porque habló de la resurrección. Pero en ningún momento él habló de la resurrección, sino hasta el final. En la Reina Valera parece que dice, ahí te veremos para otra ocasión, algo así. Sí. Aquí dice también, queremos que usted nos hable en otra ocasión sobre este tema. Ahí te oiremos después, así dice, ahí te oiremos Después. después. Sí, yo creo que es como hoy en día. Yo he visto como Pablo tuvo mucha inteligencia y así tenemos que tener inteligencia nosotros, hablarle, como por decir a los católicos que tienen bastantes imágenes, el Cristo y que esto y que lo otro, porque les empiezas a hablar de eso y pum, te rechazan de volada. Entonces tenemos que buscar la manera, como Pablo, de testificarles sin lastimar sus creencias, como lo hizo Pablo, ¿verdad? Esa es la versión que yo tomo así, porque me ha tocado a mí y he visto cuando alguien les dice, quiero que me quiten todas estas imágenes, pues ¿qué está haciendo ahí? ¿Verdad? Pues vámonos para afuera. Pablo bien, casi no predicaba mucho con los fariseos porque sabía bien que lo iban a apedrear y hasta lo mataron. Pero con esa experiencia tuvo que ser consciente y predicar la verdad por medio de esa base que tenía. Sí. Bueno, hoy es el Día de los Muertos. Y en la cultura mexicana, más que todo, ¿verdad? Católico, mexicano, y también en Latinoamérica, algunos lugares, celebran a los seres queridos que se han muerto. ¿Qué es lo que hay en la mente de la gente exactamente? No lo sé. Por ejemplo, hay una película que explica una posición que tienen, que es una película animada que se llama Coco. Y ahí se ve cómo pasan a un mundo intermedio donde los muertos están esperando para ser juzgados, pero todavía no, como que no se desvanecen todavía, están por ahí en el medio. Entonces ellos están ahí vivos por las oraciones de los que están, o sea, están en el medio todavía disfrutando un poco por las oraciones de sus familiares que están vivos todavía. Están en el purgatorio. Y que le dan, más o menos, pero el purgatorio es un lugar de castigo, pero este lugar es como, según la película, ¿verdad? Como un lugar de descanso, pero todavía no muertos, un lugar intermedio. Entonces, no sé, ¿qué es lo que está en la mente de la gente? Si yo oro más por mi familiar que está muerto, entonces él va a estar mejor o va a pasar menos tiempo en el purgatorio, que fue lo que pasó justo en el siglo XV, XVI, con la Iglesia Católica, cuando el Papa León ofrecía indulgencias por las ofrendas, o la gente ofrecía sacrificios de oración o de caminar para que la gente... Es que como enseñaron, por ejemplo, se muere alguien y le haces una misa, y le haces otra misa y otra misa y otra misa. Cada año. Cuando muere, hace 9 días de rezo para el difunto. 9 días los días con cada diario, hasta el 9º día. Usual. Entonces, la cuestión es esta. ¿Cómo podemos usar sin mentirle a la gente, verdad? Porque Pablo les dijo idólatras de una forma bien amable, ¿verdad? Él les dijo, miren, este Dios creador no ocupa que nadie lo mantenga, y ni el oro ni la plata sirven para nada. Van a ser juzgados por Cristo, porque Dios lo resucitó. Y ahí todo se ve, ¿verdad? Pero hasta ese momento toda la gente le estaba escuchando. Entonces él le dijo un montón de cosas bien fuertes, pero de una forma bien amable. Le dijo, miren, uno de sus poetas dice, ahí viene un altar que habla de esto. ¿Cómo podemos compartirle a la gente de una forma amorosa para que ellos escuchen? Si van a una casa y tienen sus imágenes, yo pienso que no es necesario decirle a la gente, eso está bien o está mal. De hecho, justo esas son oportunidades para compartir el Evangelio. Por ejemplo, la gente tiene una pintura, muchas familias católicas tienen una pintura de la Santa Cena,
Eso está en la Biblia. O tienen una pintura del el jardín de Getsemaní o alguna imagen de algo. Esa es una oportunidad para compartir el Evangelio. Lo mismo que hizo Pablo. Él dijo, oh, ya vi un Dios no conocido que ustedes tienen. Es el que le vengo a explicar yo. Ellos ni idea tenían, pero él dice, este es el puente que voy a usar. Es el que le vengo a explicar. Miren, ese Dios que ustedes no saben nada de él, es el que creó todo y que mandó a Cristo. Entonces nosotros podemos decir, tienes ahí eso. ¿Y qué significa para ti? Y la gente puede decir lo que ellos piensan. No, el día que Jesús estaba ahí. Oh, sí, mira, Jesús, el Señor de esa gente. Qué bueno que tú estás pensando en Jesús dando su cuerpo y su sangre por ti. Y ya empiezan a compartir el Evangelio rapidísimo. Él es el Señor de todo. Él dio ese cuerpo y esa sangre, es lo que tomamos en la comunión. Y eso fue lo que el Señor marcó hasta que Él venga otra vez. Porque Él va a venir. No, el Espíritu Santo les va a ayudar conforme el conocimiento que tengan de la Biblia con esos puentes. Y la gente se va a sentir bien en el sentido de que, me estás predicando de lo que yo tengo en mi pared, que habla de la Biblia. Entonces no se van a sentir así, ¿tú por qué tienes eso ahí si ni sabes lo que significa? No, ¿verdad? Pero más bien crean un puente, una conexión para compartir el Evangelio de una forma amorosa. Yo casi prácticamente uso las películas, porque la gente cada año ve esas películas de Cristo. Y ahí es donde entro, tú crees de eso, ¿verdad? Que lo que pasa en las películas, que Cristo murió ahora. No, pues que sí, y ya le empiezo a dar más énfasis con la palabra. Sí, como por ejemplo Juan 3:16, ¿verdad? Porque de tal manera, y X, ¿verdad? Que fue su muerte y su resurrección. Entonces ahí aplicarlo a sus vidas. ¿Verdad? Para que no crean que porque voy a rezarle a la Virgen de Guadalupe para que lo tenga en su gloria, X. Y son versiones que podemos usar prácticamente. Correcto. Y por eso como estamos estudiando, de aquí debemos de aprender casi las lecturas bíblicas más importantes hoy en día para enseñar, no lastimar. Entonces, el enfoque aquí en la página 82, ¿verdad? Tenemos, dice, 3 palabras que podemos usar a la luz de este pasaje como una forma, un método para compartir el Evangelio. Jesús, página 82, página 83, personales, y página 83, cósmico, están en negrita. Jesús, para Pablo y para nosotros, siempre es y solo será acerca de Jesús. La realidad de la vida y obra de Jesús define todo el Evangelio. La plenitud de la vida de Jesús se extiende desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura y es el tema de toda la Biblia. La respuesta personal y cósmica de Dios a la pregunta ¿qué es el Evangelio? Se puede resumir con un nombre: Jesús. Él es nuestra única esperanza para reconciliarnos con Dios. Solo en Jesús podemos encontrar paz, justicia y satisfacción duraderas. Mediante Jesús fuimos redimidos, renovados y restaurados. Y es por eso que el Evangelio es limitado, porque es y siempre será acerca de Jesús. Por eso todos los sermones de los pastores, de los predicadores, tienen que tener la persona de Cristo. Para los cristianos y para los no cristianos. Siempre que hablamos de algo con la gente, debemos conectarlo con el Evangelio, con Jesús. Entonces por eso decimos el Evangelio es limitado. Sí, estoy de acuerdo. La misma pasaje era en una de mis clases esta semana y hablemos sobre el método de Pablo y que es importante que no transigir el Evangelio, que no compromise
Comprometer. comprometer el evangelio cuando compartir, porque queremos tener una conexión con una otra persona, pero también es todo sobre Jesucristo y necesitamos tener cuidado cuando compartir. Hay un grupo que usan el Corán para compartir el evangelio con Musulmanes. Ajá. y le dice que este es Jesucristo en su libro, pero it's fuzzy, No es claro. no es claro, porque Porque no es. no es, y la gente, Es una mentira. sí, y ellos quieren quedar con they want to keep their Quran, El Corán. pero es una mentira y Claro. necesitamos sabiduría para cómo y cuándo y qué. Bueno, para empezar, no hay que mentir, Ujú. ¿verdad? O sea, no podemos mentirle a la gente cuando compartimos el Evangelio. Por el deseo de que la gente venga a Cristo, no le podemos decir mentiras. Entonces, por eso trata de Jesús, ¿verdad? Una forma muy fácil de atraer a la gente, decirle, mira, si sigues a Jesús, todo te va a salir bien. No. Es No. bien duro decirles también, si no aceptas a Cristo en tu corazón, si no lees la Biblia, si no lees la verdad, te vas a ir al infierno. Y muchas veces muchos no nos quieren decir la verdad. Porque siempre mencionaron, hay dos caminos. Sigue el camino del bien o sigue el camino del mal, y esa es tu decisión. Ahí estás diciendo la verdad, sin que se ofendan tanto. O sea, casi diciéndolos, mandándolos directamente al infierno. Hay formas, como decía, no tengan miedo porque el Espíritu Santo les va a ayudar. Alguien esta semana me dijo, sí, que me va mal, que no sé cuánto, pero bueno, por lo menos cuando me muera todo va a estar mejor, una cristiana. Y dijo, le digo yo, pues yo lo tengo como muy a la ligera cuando alguien habla sobre la muerte. Digo, creo que va a estar más difícil la cosa, le digo. Porque Dios te va a juzgar. Para el que no aceptaba a Cristo, ¿verdad? Sí, yo le dije, me dijo, Seguro. está bien complicado todo. Pero por lo menos cuando me muera, porque la gente a veces es pesimista, ¿verdad? Me voy a morir. Cuando me muera todo, ya voy a descansar de esta desgracia. Le digo, no, yo creo que más bien ahí va a estar más complicada la situación, porque Dios te va a juzgar por lo que has hecho. Y sí, ¿verdad? Dice. Ahora, depende de quién es la persona, cuál es la relación que tiene con la persona, cuál es la conversación que están teniendo, pero... Yo creo que también ahí entra lo que dijo Pedro, que ya no somos ignorantes. Y también usar esa palabra, como por ejemplo le empiezas a hablar a una persona de Cristo, y va conociendo, y le puedes decir, ya no vas a estar ignorante, pero no ignorante de que es un ignorante que no sirves para nada, no, ignorancia en la palabra de Dios, espiritualmente ya hablando, para no ofenderla tampoco. Sí. Hay una palabra que usa aquí a mí que no me gusta, que puede ser útil, pero lo que usa ahí es método de evangelización. La cosa es que cuando ustedes ven a Jesús compartiendo el evangelio, casi nunca lo hizo igual, 2 veces. Siempre compartió el evangelio de una forma completamente diferentes. Por ejemplo, en Juan 3 le dijo que tenía que nacer de nuevo. Luego en Juan 11 le dijo que era ciego. En Juan 9, ciego espiritualmente. Luego a la mujer del pozo le dijo que le iba a dar agua. Luego a otra gente le dijo que tenía que tener un pastor.
Luego les habló a muchas otras personas sobre el pan de vida. Entonces Jesús no tenía un método de evangelización. No hay estos son los versículos que tiene que compartir. Se pueden evangelizar con Génesis si quieren, o con Éxodo. La palabra de Dios, ahí está Cristo. Entonces, yo por mucho tiempo yo tenía un método. Pasé varios años de mi vida, y todavía me acuerdo exactamente los pasos que yo tenía, y casi siempre la gente aceptaba a Cristo. Porque si yo le digo a la persona, mira, ¿te gustaría ir al cielo? Al final, ¿verdad? Cuando él le enseñaba el pecado y todo, sí. Bueno, ora después de mí. Y pues la gente va a decir que sí. Pero el evangelio no es eso, no es los pasos para, mira, estos son los pasos, pero no hay cambio en la vida de la gente, no hay convicción. Entonces, el Señor Jesús, en el caso de la mujer samaritana, le dijo, 5 maridos has tenido, el que tienes ahora no es tu marido. Esa fue la forma que le compartí el evangelio. Y después le dijo, yo soy el que tú hablas, yo soy el Mesías. Y que se fue, corriendo a evangelizar a toda la gente, y de ahí vinieron y conocieron a Jesús. Entonces no hay mira, este es el método para compartir el evangelio. Lo que sí es importante son los principios que aparecen en el capítulo de Hechos que leímos. Y el principio número 1 es, el evangelio es Cristo, ¿verdad? El evangelio es Jesús. Otra cosa que aparece ahí es que es personal. En la página 83 dice, Hechos 17 es solo uno de muchos pasajes que nos recuerdan que las buenas nuevas del evangelio tienen implicaciones personales. Implicaciones personales. De hecho, el evangelio es tan personal que trasciende a la sociedad, a la nación, cualquier idioma y cualquier experiencia humana, y se puede llevar de forma personal a cada individuo sobre la faz de la tierra. La vida que Jesús vivió y la obra que realizó son excepciones legalistas para evitar, no son excepciones legalistas para evitar el infierno, porque solo creamos en Jesús. Por el contrario, la vida y la obra de Jesús se lograron teniéndonos a nosotros en la mente, sus hijos queridos, al igual que a todo ser humano. Por eso el apóstol Pablo comenzó por hacer observaciones acerca de la vida en Atenas, de aquellos en Atenas. Él quería comunicar el evangelio en palabras que cada uno de ellos pudiera entender. Pablo fue más allá de citar 2 poemas acerca de Zeus, el dios griego, al presentar el evangelio. Aunque él usó palabras que nunca antes había usado, estaba directamente señalando lo mismo, el invariable Jesús, que es el único camino al Padre. Como resultado, por lo menos 2 individuos, según Lucas, que aparecen ahí en los nombres que dijimos, recibieron ese día las buenas nuevas de la salvación por medio de Jesús. Bueno, dice Dionisio, Damaris y otros más, o sea, al menos 4. Ok, entonces, personales. ¿Por qué es personal? Porque cuando yo estoy compartiendo el evangelio, yo no le hablo a las piedras, pero yo le hablo a la gente. Y la gente tiene vida, tiene problemas, tiene circunstancias, tiene una cultura, tiene un idioma. Yo me acuerdo las primeras veces que yo compartí el evangelio en inglés, no lo podía hacer en español la gente que habla en inglés. Y mi inglés era bien limitado. Entonces yo con la forma que podía, lo hacía. O cuando también lo hice en India, en bengalí, para que leyeran. Tenía en mi teléfono Biblia en bengalí, que no entendía nada yo, porque incluso el alfabeto es diferente, y ahí lo leían. Y después les predicaba en inglés o con un traductor. Pero el punto es, se le predica a las personas, y el evangelio es personal, o sea, es aplicable a la vida de cada individuo. Sí. Entonces, Jesús para el ser humano, para cada persona. Y Pablo estaba en ese contexto, como les dije. Él no le predicó como a los fariseos, el Dios de Isaac, el Dios de Abraham y de Jacob. ¿Qué iba a saber la gente de Abraham y de Isaac y Jacob? No iban a saber nada. ¿Quién es Abraham? Tiene que explicarles quién es Abraham, y luego toda la historia de Isaac y toda la historia de Jacob. Pero los fariseos sí sabían, todos los judíos. Pero esta gente sabía de
de la mitología griega, ¿verdad? Y de sus altares. Y así fue que le predicó. Y muchos de los fariseos nunca entendieron cuando les hablaba de Abraham. Lo tiraban de loco. Dijeron, pues, tantos años que pasó y que Abraham esto y tú te sientes que... Bueno, un montón de cosas que le dijeron por todo eso que decía del Antiguo Testamento. Sí. Bueno, la tercera parte dice que es cósmico. Aunque las buenas nuevas del Evangelio tienen implicaciones personales, también lo afectan todo en toda la creación. Hechos 17, 24 al 27 nos cuentan acerca de Pablo describiendo a Dios como el creador y sustentador de todas las cosas, el hombre de acción de la historia y el ser que desea que la gente llegue a él. Las buenas del Evangelio son dobles. Jesús redime y reconcilia a cada persona que pone su fe en Jesús. O sea, Él salva a la gente. Jesús está reconciliando y restaurando todas las cosas en la tierra y en los cielos. Aunque Pablo personalmente envía el mensaje del Evangelio a los de Atenas, él les recordó que la obra que Dios está logrando a través de Jesús va más allá de la escala más grande que se pueda imaginar. Entonces, la cosa es que el Evangelio, bueno, el pecado afectó a la creación, ¿verdad? Supuestamente no habían espinas antes y la tierra daba su fruto bien fácil. Las mujeres no daban a luz con dolor. El hombre no tenía que trabajar tan pesado como ahora porque la tierra no da su fruto. Los animales eran todos herbívoros, comían plantas. Los animales no eran carnívoros, de acuerdo a Génesis capítulo 1. ¿Y qué pasó? Vino la muerte por el pecado. Entonces Jesús lo que hace con también el Evangelio es restaurar no solamente el hombre, pero también toda la creación. Él restaura todo. No lo vemos todavía, porque los leones todavía se comen a las ovejitas y a los venados, ¿verdad? Pero un día ya no va a haber más muerte. Y esa es la promesa, es lo que estamos esperando. Entonces, tiene implicaciones personales, pero también cósmicas. Significa como pues el universo, todo en el universo, la restauración de todo lo que la creación de Dios. Y porque el Dios que creó todas las cosas es el Dios que envió a Cristo. Por eso es que nadie, pues es tan personal también. Al ser tan universal es muy personal, porque no hay ni un solo ser humano en todo el universo, ni ninguna cosa viviente o no viviente que esté fuera del control de Dios, porque Él es el creador de todo y por lo tanto es responsable de responder al Evangelio. Es responsable, cada individuo es responsable de responder a Cristo. Sí, porque hay mucha gente que le testificas y son bien duros de corazón. Usas tu método personal para testificarles y hay unos que así rápido aceptan el Evangelio y otros no. Y estás constantemente trabajando con ellos y tú ves, te desesperas. Ay, ¿qué necesitará esta persona, Señor, para que entienda? Sí. Hay algo que... Pues, pero pues Dios hace lo que hace, es el que hace todo. sí, Tiene su tiempo. como tal vez una forma, algo que quizás no vimos acá, pero que es importante si conocen a alguien como usted, hermano, que quiere que venga a Cristo, lo mejor que podemos hacer, compartir fielmente en las oportunidades que tengamos, ¿verdad? Si ellos quieren escuchar. Y lo otro es orar por ellos. Porque Dios obra en la oración, Dios nos pone a orar y tenemos que orar y vamos a verlo, vamos a ver la O obra. te sacan la vuelta, entonces ya empezando que están y te la sacan con otra cosa. Te desvían, que como que te dan a entender, ya no me Incluso en sus cartas Pablo, por ejemplo, él decía, oren por mí para que se me sea dada palabra para predicar, ¿verdad? Oremos unos por otros para tener palabra para predicar. Amén. Y oremos por la transformación de la gente. Bueno, vamos a orar ahora. Entonces ahí está ese pasaje en Hechos que
que tenemos que compartir el Evangelio con amor, ¿verdad? A la gente, en su contexto, y que Dios nos dé sabiduría para hacerlo. Hay muchas formas. Por ejemplo, a Xavier yo le compartí el Evangelio de muchísimas maneras, siempre, porque las Biblias de los niños empiezan con Génesis, historias de Éxodo, historias de Samuel, historias de los reyes, Génesis, historias del Nuevo Testamento también. Y todas esas historias al final tienen una conexión con el Evangelio. Entonces el Evangelio no solamente lo vemos en Mateo, cuando Jesús muere en la cruz, claro, ese es el Evangelio, pero también se ve en Génesis. Entonces el punto es que lo que leamos en la Biblia, por ejemplo, lo que van a leer esta semana, que va a ser Romanos 10, Mateo 5, Isaías, Jeremías, Colosenses, que probablemente habla de evangelización. Eso puede ser una forma de compartir el Evangelio. No siempre tenemos que compartir el Evangelio con las mismas palabras todo el tiempo, sino la Biblia es tan rica, es tan grande, tan inmensa, que se puede compartir con lo que sea. Sí, algo me llamó la atención lo que dijiste tú, que necesitamos conocer a la persona para hablarles de Cristo, saber la situación que está para usar el Evangelio y que sea adecuado a lo que está pasando. Sí. ¿Verdad? Porque si está pasando una cosa y tú le cuentas otra cosa, le lees, lo vas a confundir. Pero si está pasando por una cosa y tú le das la palabra de consuelo, pues gloria a Dios, ¿verdad? Entonces también es algo que, bueno, que a mí me ha servido como que comparto la palabra. De escudriñar la palabra para darle adecuado a la persona que está pasando por tribulación. Para darle a la gente, sí. Bueno. Y antes de pasar a otra cosa, dice, y cómo no nos va a dar gusto, ¿verdad? Ahí que aprendamos de memoria Romanos 10:15. Sí. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Fíjate cómo nos debe de motivar esto, ¿verdad? Como Pablo nos habló y diciendo cuán hermosos son los pies de aquellos que predican la palabra. El versículo para esta semana. Sí. Sí, el contexto de ese pasaje es que la gente no va a conocer a Cristo si no es por la predicación nuestra, ¿verdad? Ok, oramos por Julissa y su familia, Xavier.